Bueno, nuevamente continuamos aquí en nuestro seminario de Apostasía Alfa y Omega, y en esta ocasión vamos a revisar un tema muy importante que tiene que ver con lo que ocurrió entre 1956 y 1957 con la doctrina adventista. Para nosotros es bien conocido ya el hecho de que el libro Preguntas sobre Doctrina se haya escrito con el propósito de cambiar la teología adventista del séptimo día e introducir una doctrina evangélica. En este libro, Preguntas sobre Doctrina, es bien conocido el hecho de que fue un libro bastante divisivo en la historia del adventismo del séptimo día. Y como lo dice la introducción del libro, que este libro fue publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador, para que haya una armonía entre el adventismo y el protestantismo conservador. Y obviamente que la publicación de este libro trajo consigo un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron junto a él. Hoy nos vamos a centrar prácticamente en las 4 preguntas que cambiaron la doctrina adventista y la reemplazaron por una doctrina evangélica. Recordemos que el propósito de este libro era traer armonía, traer conciliación con las iglesias evangélicas, para ya no ser llamada la iglesia adventista una secta, sino ser aceptada en medio del cristianismo como una iglesia. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar respondiendo o analizando las 4 preguntas, las 4 principales preguntas que influyeron, haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 9, dice la palabra de Dios: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Hoy vamos a analizar que todos estos que dicen ser adventistas del séptimo día no lo son y mienten, pues no son adventistas sino evangélicos. Así que la invitación en el versículo 11 de Apocalipsis 3 es: retén lo que tienes, lo que has aprendido, la doctrina original. Dice la historia sobre este libro, dice que durante la década de 1940 los adventistas del séptimo día eran considerados una secta por solo basarse en la Biblia y el espíritu de profecía. Sí, así era llamado el movimiento adventista, era una secta. Y ahí están las razones por las que se le llamaba secta: por basarse su fe en la Biblia y en el espíritu de profecía. Pero esto estaba por cambiar. ¿Cómo es la historia de este suceso para que se escriba este libro? El presidente de una asociación en Pensilvania, el presidente T.E. Unruh, estaba escuchando un programa de radio realizado por Donald Barnhouse. Este es el evangélico que junto a otro evangélico intervinieron. Dice Barnhouse, un evangélico famoso en América. Este Unruh, el presidente de la asociación de Pensilvania, quedó impresionado y se contactó con Barnhouse. A través de este contacto, Barnhouse se involucró profundamente con los adventistas, y unos años más tarde, cuando su famoso yerno Walter Martin, que era el yerno de Barnhouse,
Cuando Martin estaba preparando un libro sobre las sectas en América, Barnhouse y Martin comenzaron a reunirse con los líderes adventistas a mediados de 1950 y les hicieron una entrevista que consistió en hacerles unas 40 preguntas alrededor de la doctrina adventista, y las respuestas fueron desastrosas para el adventismo del séptimo día. Vamos a analizar esas respuestas que fueron dadas a estos dos evangélicos, Barnhouse y Walter Martin, quienes fueron prácticamente los que indujeron a los adventistas de la época a cambiar su posición doctrinal con tal de ser aceptados. De esta entrevista ocurrió un tremendo desastre. Cuando comenzaron las reuniones, Martin, queriendo tratar de manera justa con adventistas, tenía una lista de unas 40 preguntas sobre lo que creían. Los puntos de gran importancia se centraban alrededor de 4 doctrinas fundamentales de los adventistas. Básicamente las 40 preguntas giraban alrededor de 4 preguntas principales que son las que hoy vamos a analizar. La primera pregunta es esta: la expiación, ¿se terminó en la cruz o Cristo continúa haciéndola en el lugar santísimo? Quizás nosotros podríamos responder a esta pregunta, ¿cierto? Pero vamos a ver lo que los dirigentes adventistas de la época resolvieron responder con tal de agradar a los evangélicos y no ser llamados secta. Vamos a poner en claro que los evangélicos no creen que el Señor Jesucristo esté ahora haciendo intercesión o expiación en el santuario celestial, y que los evangélicos tienen la doctrina de que la expiación terminó en la cruz, que con el sacrificio de Cristo en la cruz se cerró la expiación. Entonces para ellos no tiene sentido la profecía de Daniel 8:14 de la purificación del santuario, no tiene sentido el surgimiento de la iglesia adventista, del movimiento adventista, como no tiene sentido la existencia del santuario celestial ni la ley de Dios, y por eso ellos declaran y predican de que la ley fue anulada, fue abrogada y que ya no está vigente. Entonces esto tiene una tremenda connotación para decidir si la expiación se terminó en la cruz o aún continúa. Esa es la pregunta número 30. En el libro Preguntas sobre Doctrina, que es un clásico del adventismo y que fue reimpreso ahora en el 2003, ¿cierto? Los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. Dice claramente en la pregunta 30, en el capítulo que tiene que ver con la expiación sacrificial proporcionada y la expiación sacrificial aplicada. Estos adventistas dividieron, como los evangélicos, la expiación en dos partes. La que se realizó en la cruz le llaman la expiación sacrificial proporcionada, y la expiación que se realiza en el santuario celestial le llaman la expiación sacrificial aplicada. Y para los evangélicos, y ahora desde 1957 para los adventistas corporativos, la expiación terminó en la cruz. Entonces leamos la pregunta. Vamos a leer la pregunta. Pregunta número 30. Los adventistas del séptimo día son acusados con frecuencia de minimizar el sacrificio expiatorio consumado en la cruz, reduciéndolo a una expiación incompleta o parcial que debe ser complementada por el ministerio sacerdotal de Cristo. Quizá podría denominarse expiación dual. ¿Es cierta esta acusación? ¿Afirma la señora White que Cristo esté ahora haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial?
Por favor, expliquen la posición que tienen ustedes e indiquen dónde difieren de otros con respecto a la expiación. Bueno, esa fue la pregunta que se hizo, ¿verdad? Se dijo que los adventistas eran acusados supuestamente de minimizar el sacrificio expiatorio consumado en la cruz. ¿Por qué? Porque los adventistas, de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía, creen y creemos que la expiación en la cruz no fue totalmente completa, no terminó allí, sino que, dicen ellos, nos acusaban de que se redujo a una expiación incompleta o parcial y que debe ser complementada por el ministerio sacerdotal de Cristo. Y entonces la pregunta ¿es cierto esta acusación? ¿Afirma la señora White que Cristo está ahora haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial? Por favor, expliquen la posición que tienen ustedes e indiquen dónde difieren de otros respecto a la expiación. Bueno, la respuesta fue aterradora, ¿no? Fue un desastre, porque dicen, si se nos permite, nos gustaría expresar de manera explícita y con total seriedad que los adventistas del séptimo día no creemos que Cristo efectuase tan solo una expiación sacrificial parcial o incompleta en la cruz. En otras palabras, respondieron que los adventistas creemos que la expiación fue completa, total, en la cruz. Y el pastor Andreasen, ¿sí? El pastor M.L. Andreasen, fue el teólogo adventista que se opuso rotundamente y fue el más influyente de la década de 1940, y él llegó a la conclusión de que preguntas sobre doctrinas era una traición denominacional que buscaba el parabién del mundo evangélico. Y él centró su crítica en dos puntos: la naturaleza humana de Cristo, que la vamos a ver ahora porque forma parte de una pregunta de estas cuatro, y una expiación consumada en la cruz, ¿sí? De manera que en este primer punto de la naturaleza humana de Cristo, el libro Preguntas sobre Doctrinas sí constituyó un cambio sustancial en el punto de vista adventista generalmente aceptado. De manera que esta respuesta prácticamente llevó a creer en una nueva teología y a descartar el papel del sumo sacerdote, el papel de Cristo en el lugar santísimo, como lo vamos a ver más adelante, y reduciendo la expiación solamente aquí en el altar del sacrificio. Recordemos que los evangélicos creen que toda la expiación se llevó a cabo en la cruz, ¿sí? En el altar del sacrificio, y no creen que Cristo ministra como sumo sacerdote en el santuario celestial. Entonces, como las doctrinas adventistas, las enseñanzas adventistas están entrelazadas, al mover un ladrillo o una sola clavija de todo el edificio, entonces todo empieza a desmoronarse. Si nosotros aceptáramos que la expiación terminó en la cruz, entonces miren los puntos que se anularían. El primer punto es que 1844 de Daniel 8:14 y la obra de Cristo en el lugar santísimo queda anulada, porque si la expiación terminó en la cruz, entonces ¿para qué purificación del santuario en el santuario celestial? De manera que la profecía de Daniel 8:14 queda anulada, y sobre todo la obra de Cristo en el lugar santísimo que hace expiación también queda anulada. ¿Qué más se borra? Como en el lugar santísimo del santuario celestial se encuentra el arca,
y el profeta Juan miró el arca del pacto, entonces dentro del arca están los 10 mandamientos, la ley de Dios. Los 10 mandamientos en el lugar santísimo no son importantes y no tienen vigencia. Esto es lo que creen los evangélicos al aceptar que la expiación terminó en la cruz. Y lo que es más cierto es que el surgimiento del pueblo adventista, como resultado de la profecía de Daniel 8:14 y de la profecía de Daniel 9:24 al 27 y sobre todo de Apocalipsis 10, ese surgimiento de este movimiento adventista en 1844 es incorrecto, es irrelevante y es innecesario porque la expiación terminó en la cruz. Miren hasta dónde nos lleva ese tremendo error. Y el último punto es que entonces, si todo esto no tiene validez y la expiación terminó en la cruz, entonces Elena de White es una falsa profeta, porque ella declaró que Cristo inició el día de la expiación final en 1844. Entonces, aceptar que la expiación terminó en la cruz desencadena una serie de errores y se desmorona mucha doctrina, que son los cambios teológicos que ingresaron al adventismo desde 1957 para acá. El último punto es que si se afirma que la expiación terminó en la cruz, entonces el adventismo del séptimo día no tiene razón de ser y es un movimiento que le pertenece a Satanás entonces. Y obviamente ningún verdadero adventista haría tal afirmación. Aquí empezó entonces el desastre teológico, y esta parte, esto que sucedió allá en 1956 y 57 para muchos adventistas modernos, corporativos, es totalmente desconocido. Pero recordemos, como está escrito, la Biblia y el espíritu de profecía son muy claros que la muerte de Cristo era absolutamente crucial en el plan de salvación. Sin embargo, tan importante como lo fue su muerte, también lo es la obra de Cristo como sumo sacerdote del hombre en el santuario celestial. Si el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, es porque está haciendo expiación en el santuario celestial, y por lo tanto la expiación no terminó en la cruz. Vamos a revisar un poquito, para beneficio de muchos, en qué consistió la muerte del Señor Jesucristo y la expiación en la cruz. Las Sagradas Escrituras dice en el libro de Levítico, el capítulo 4, Levítico capítulo 4, a partir del versículo 27, qué iba a pasar si alguna persona pecaba, ¿cierto? Una vez que reconozca su pecado, iba a traer una ofrenda, ¿cierto? Un animal sin defecto por ese pecado. ¿Qué iba a hacer? Iba a poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda del animal, ¿cierto? De la expiación, porque esta expiación significa sustitución, ¿sí? Perdón del pecado a través de un sustituto. Y ese animal, esa ofrenda, iba a ser degollado en el lugar del holocausto, en el altar del sacrificio. Luego, con su dedo, dice el versículo 30, el sacerdote iba a tomar de la sangre y la iba a poner sobre los cuernos del altar del holocausto, e iba a derramar el resto de la sangre al pie del altar. Y le iba a quitar la grasa, y el sacerdote iba a hacer arder sobre el altar en olor grato a Jehová, y así hará el sacerdote expiación por él, y iba a ser perdonado. Pero ahí no terminaba todo, ahí no terminaba la expiación, ¿sí? Nosotros sabemos que en el altar del sacrificio se sacrificaba el animal, ¿cierto? Y luego esa sangre era llevada durante el año al velo del lugar santo, y una vez al año la sangre, el sacerdote entraba con la sangre al lugar santísimo a hacer expiación.
En el conflicto de los siglos, en la página 479 dice: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. La intercesión de Cristo y su muerte en la cruz, la intercesión de Cristo en el santuario celestial, es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. ¿Cierto? Ahora, la Biblia nos enseña sobre la intercesión o expiación en el santuario celestial. En el libro de Levítico capítulo 23, a partir del versículo 27, se habla de que en el mes séptimo, a los 10 días de ese mes, iba a ser el día de la expiación. Ese día se iba a reconciliar todo el pueblo con Dios. ¿Y qué pasaba ese día? Dice el versículo 15 de Levítico 16: degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, o sea, al lugar santísimo, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. ¿Cuál es la cubierta? La tapa del arca. La cubierta se le llama el propiciatorio, que estaba en el lugar santísimo. Allí tenía que ser esparcida la sangre sobre la cubierta y delante de la cubierta, delante del propiciatorio, y de esa manera iba a limpiar el santuario. Ahora, qué interesante que diga: y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que salga, hasta que el sacerdote salga y haya hecho la reconciliación por sí, por su casa, por la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. De manera que esa sangre tenía que ser llevada al lugar santísimo para hacer allí expiación, porque la expiación no terminaba en el altar del sacrificio, tenía que ser llevada una vez al año, durante todo el año, hasta el lugar santo, y una vez al año al lugar santísimo. Ahora, vamos a leer del conflicto de los siglos una parte que es demasiado importante, en la página 424. En el servicio del santuario terrenal que, como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial. Cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Dios mandó: no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario, hasta que salga. Levítico 16:17. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Noten que aquí dice que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. O sea, que la obra final de la expiación no terminó en el altar del sacrificio, sino cuando Cristo entró en el lugar santísimo. Y como esto es figura de lo terrenal, la expiación no terminó en la cruz, sino que continúa hasta ahora en el lugar santísimo del santuario celestial. Allí dice que cesó su ministerio en el primer departamento, o sea, en el lugar santo. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Cuando en el servicio típico del sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida por el pecado de todos los israelitas que se arrepentían verdaderamente. Miren qué interesante. Una vez que se terminaba el ministerio en el primer departamento,
se iniciaba el ministerio en el segundo departamento. Esto dice Conflicto de los Siglos, página 424. Se iniciaba el ministerio en el segundo departamento, o sea, en el lugar santísimo. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación, ¿qué iba a hacer? Se presentaba ante Dios allí en la Shekinah, en el lugar santísimo, ¿cierto? Sobre el propiciatorio, sobre el arca, sobre la tapa del propiciatorio. Ahí se presentaba ante Dios, porque ahí aparecía la gloria de Dios para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida por el pecado. Y entonces, ¿qué pasaba? Así también Cristo solo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar otra, y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Con esto queda claro, apreciados hermanos, que Cristo, cuando murió en la cruz, solo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar otra. ¿Dónde iba a empezar esa otra parte? Sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en el lugar santísimo en favor de los pecadores. Conflicto de los Siglos, página 479. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario, y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abre el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación puede ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. Conflicto de los Siglos, página 479. Dice que su muerte en la cruz es tan importante como la intercesión en el santuario celestial. Y aclara que con su muerte en la cruz dio principio, no fin, dio principio a aquella obra de intercesión para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. De manera que la expiación, apreciados hermanos, de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía, la expiación no terminó en la cruz. Entonces la pregunta, ¿se completó la expiación en la cruz? No, y 1000 veces no. Sin embargo, ahora, a partir de ese año, en Creencias en el libro que todos tienen y tenemos, en Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, en la página 351, hablando del ministerio de Cristo en el santuario celestial, dice claramente: en la cruz, la pena que merecía el pecado de la humanidad fue plenamente pagada. ¿Qué significa plenamente? Completamente, totalmente pagada. Miren el error. La justicia divina se mostró satisfecha. Desde una perspectiva legal, el mundo fue restaurado al favor de Dios. Romanos 5:18. Ahora noten, la expiación o reconciliación se completó en la cruz, tal como lo predecían los sacrificios, y el pecador penitente puede confiar en esa obra que nuestro Señor completó. Allí dice claramente, la expiación o reconciliación se completó en la cruz, con esa obra que nuestro Señor completó. O sea, para los adventistas evangélicos, desde 1957 hasta acá, esta pregunta, ¿se completó la expiación en la cruz?, es un sí. De manera que esta es una doctrina evangélica, una doctrina de demonios que tiene engañado a decenas y decenas de personas sinceras. Y esto es enseñado en la expiación y la cruz de Cristo.
en el año 2008, en el último trimestre de octubre a diciembre, en la expiación y la cruz de Cristo. En el próximo tema vamos a abordar esta pregunta que es demasiado importante también. ¿Qué naturaleza Cristo tomó cuando se hizo hombre? ¿La naturaleza humana no caída de Adán, sin pecado, o la naturaleza humana caída, pecaminosa? Esta pregunta la vamos a resolver en nuestro próximo tema. Que Dios los bendiga.